Sergio Pérez se queda en Red Bull y Carlos Sainz ficha con Williams. Así, ya desde el día 1 comenzaron los movimientos de la Silly Season. Bienvenidos a Escudería MX. Sean bienvenidos a Escudería MX, el podcast en el que hablamos de lo más hot y lo más actual de la Fórmula 1. Yo soy Omar Ortega y hoy tenemos un programa que empieza calientito con información de última hora en el primer día de la primera semana de la Silly Season, que comenzó desde febrero, ¿no? Una época de cambios y de fichajes y de movimientos que generalmente debería de haber comenzado ahorita en el verano y que ya comenzó desde febrero. Hoy con la confirmación o con la reconfirmación de Sergio Pérez como piloto en lo que resta de la temporada, después de tanta especulación que vamos a discutir más adelante, y con la llegada de Carlos Sainz a Williams, una decisión acertada. Lo vamos a discutir también en breve, pero antes de pasar a esos temas te quiero recordar que vayas a las redes sociales de Escudería MX en Facebook, en Instagram, en TikTok, que también vayas a seguirnos, que te suscribas a nuestro canal de YouTube y que también vayas a seguirnos a nuestra plataforma en Spotify, además de que ya estamos en Amazon Music, en iHeartRadio y en otras plataformas de podcast para que si no nos quieres ver aquí en YouTube y nos quieres escuchar, lo hagas. Y de antemano agradecerte a todos los que se han suscrito, a todos los que siguen interactuando en las redes sociales y que nos siguen comentando y dejando ahí sus likes y que siguen compartiendo los contenidos. De antemano, muchísimas gracias porque eres tú quien hace crecer a esta comunidad. Bueno, vamos a empezar con Sergio Pérez porque se especuló mucho sobre la salida del mexicano o la posible salida del mexicano de Red Bull después de los malos resultados. No es mentira, hay que admitirlo. Es una realidad que el rendimiento de Sergio Pérez, con todo y que ha habido factores ajenos al rendimiento del piloto o al trabajo del piloto, malas estrategias, configuraciones aerodinámicas que no han funcionado, falta de balance en el RB20 y otro tipo de factores que han afectado al mexicano. Hay que decir que Sergio Pérez sí ha quedado a deber, sobre todo en calificación. Hemos visto remontadas como la de Hungría y decíamos, si en vez del P17 hubiera salido desde el P5 o el P4, bueno, si hubiera, pero salió desde el P17 y eso es responsabilidad del piloto. Ok, decisiones ajenas a su control, entre otras cosas han sucedido, el tema, lo que pasó en Silverstone, por ejemplo, la forma en la que lo pusieron a probar el neumático intermedio cuando todavía estaba seco el circuito y al final ni llovió ni nada. Han habido decisiones que le han afectado, pero Checo en realidad también tiene responsabilidad, un alto nivel de responsabilidad en la mala racha que ha atravesado. Y esto desde luego generó especulaciones y generó rumores sobre que si se iba, sobre que Richardo, sobre que si quién lo iba a suplir, entre otras cosas. Se dijo que este lunes 29 de julio iba a haber, o más bien hubo una reunión interna entre Horner, Helmut Marko y la alta esfera de Red Bull para discutir el futuro de Sergio Pérez y para discutir sobre quién podría, en caso de relegarlo, quién podría sustituirlo. Desde ahí yo pensaba, esa dichosa reunión del 29 de julio, desde mi punto de vista, no fue pactada, o así lo veo yo, seguramente no fue pactada exclusivamente para hablar del rendimiento de Sergio Pérez. Es una reunión un día después de que se acaba la primera mitad de la temporada y que nos vamos al parón de verano. Yo creo que era una reunión que ya se tenía pactada desde antes para discutir el balance de lo que había sido la primera mitad de la temporada, sacar conclusiones, entre otras cosas, y entre esos temas hablar, por la coyuntura, hablar de lo que pasaba con Sergio Pérez. ¿Por qué creo que estaba planeada desde antes y que no se planeó exclusivamente para hablar de Sergio Pérez? Porque si hubiera sido eso, si hubieran querido correr a Sergio Pérez, pues lo hacen y ya. No hacen una reunión, o si la hacen, no le anuncian a la prensa y le dan pie a todo el mundo a que espere por esa reunión. Y lo hemos visto en el pasado, esto es Fórmula 1 y cuando quieren correr a un piloto, pues lo corren y ya. A Gasly lo corrieron y no le avisaron a nadie. A Albon lo corrieron y no le avisaron a nadie. A Daniel Kvyat lo corrieron a mitad de temporada. ¿Y cuál reunión? Y que no pusieron a especular a nadie. Yo creo que la prensa europea es ahí la que agarra un factor como hay una reunión ahí, después del domingo se van a juntar, digamos y especulemos y hagamos ruido sobre que esa reunión es para sacar a Sergio Pérez, y agrégale el factor de que hay unas pruebas, unos test de Richardo, Lawson y Yuki. Eran unos filming day en los que iban a grabar con el auto de Alfa Tauri de hace un par de temporadas con fines de
publicitarios, con fines de sponsor. Entonces creo yo que es ahí donde la prensa europea agarra estos factores y genera fórmulas que crean especulación y que ponen a la gente a decir, es que el lunes se discute, es que es el día de... Ok, seguramente se discutió, definitivamente se discutió, pero yo dudo que haya sido esa reunión, punto número 1, específicamente hecha para hablar de Checo y de nada más. Yo creo que esa reunión iba a suceder así Sergio Pérez fuera líder del campeonato. ¿Por qué? Porque pues, se juntan a especular, se juntan a platicar y a concluir y a sacar las conclusiones pues correspondientes para ver cómo va a ser la segunda mitad. Bueno, ahora, reitero, no es una mentira que Sergio Pérez no ha tenido los resultados. Desde Emilia-Romagna ha estado ya inmiscuido en una mala racha en la que en estas últimas 7 carreras solo ha tenido como mejores resultados Sergio Pérez 3 séptimos puestos en Austria, en Hungría y en Bélgica como mejores resultados, y que ha quedado fuera en la Quali 1 en 4 ocasiones, 2 de ellas por accidentes atribuibles también al piloto, y apenas suma 28 puntos contra los 141 que ha sumado Max. Y lo dijo Christian Horner, que primero se mostró muy paciente y después ya no tanto, diciendo necesitamos que Sergio esté sumando como lo hace Max. Ahora, importante también mencionar la reacción de Max cuando se le dice ¿qué onda con lo de Checo? Max dice, tenemos que sentarnos a hablar del carro. No de mi compañero, del carro, de que funcione el carro. Y ahí les va, este es el segundo factor que quería traer a la mesa. La realidad es que Sergio Pérez ha tenido que batallar con el auto como lo ha hecho Max. El auto no está funcionando para ninguno de los dos. Configuraciones aerodinámicas que no funcionaron, como la de Hungría, como la de ahora de Bélgica, el gran premio pasado, que en rectas era muy lento el auto, la carga aerodinámica realmente les afectó muchísimo, no encuentran el balance. Max se ha quejado del auto desde el gran premio de Mónaco. El problema es que Red Bull, desde el principio de la temporada, ha tenido situaciones internas que tampoco te voy a decir que Red Bull va en picada, porque siguen siendo líderes del campeonato de pilotos y de constructores, esa es la realidad, siguen siendo un equipo protagonista, pero han ido hacia abajo, ya no son el equipo que todo hacía a la perfección el año pasado, hasta los pit stops. Este año, desde los chismes del principio de temporada, desde el tema de Horner y de la supuesta relación que tenía ahí con un asistente, desde los temas de que si Max Verstappen se va, que si Helmut Marko se va, que la salida de Adrian Newey, es decir, este año a nivel interno Red Bull ha sido muy inestable, y esto desde luego que impacta en el rendimiento en pista de ambos pilotos. Ambos se han visto perjudicados sin duda. ¿Qué es lo que pasa? Y así como lo veo yo, que si bien hay responsabilidad en la mala racha de Sergio Pérez por parte del piloto, también hay que decirlo que hay factores del equipo que terminan afectando al rendimiento del piloto, y que Red Bull es un equipo inestable que ha dado pasos más cortos que sus competidores. McLaren y Mercedes, por ejemplo, han tenido pasos significativos, mejoras significativas desde el año pasado, y Mercedes particularmente en las últimas 6 carreras de Canadá para acá. Red Bull por su parte ha dado pasos más cortos. Red Bull ya estaba aquí. Cualquier update, cualquier mejora de Red Bull han sido pasos más chiquitos comparado con los grandes pasos que han dado McLaren y Mercedes, y es por eso que los han ido alcanzando. Y Red Bull al revés, Red Bull parece que va ligeramente a la baja, sin decir que va en picada, pero que va ligeramente a la baja, y esto también forma parte de los factores que derivan en una mala racha de Sergio Pérez. Ahora, le dan el beneficio de la duda, esperando que en el resto de la temporada funcione mejor. Se vienen grandes premios interesantes, se viene Zandvoort en los Países Bajos, entonces veremos qué es lo que pasa con Checo Pérez, que en efecto se queda, y me parece una decisión acertada, y no quiero decir obvio o lógico, pero era muy arriesgado tomar una decisión diferente. Por ejemplo, pones a otro piloto. De entrada, ¿a quién pones? Ahí es donde a lo mejor muchos no van a estar de acuerdo conmigo, pero yo creo que Daniel Ricciardo era la opción, pues no la más acertada, pero la menos riesgosa. Ni Tsunoda ni Liam Lawson son pilotos que por su juventud y por las ganas que tienen que destacar, que se te iban a quedar ahí cumpliendo el rol de jugador de equipo que bien cumple Sergio Pérez. Era difícil que un Yuki Tsunoda o que un Liam Lawson, y más Liam Lawson que tiene experiencia de un par de carreras, que no sé, ahora sí que como decimos en México, que no se te salieran del huacal, ¿no? Daniel Ricciardo, por otra parte, si bien tampoco es un piloto que ha mostrado que le gusta quedarse como segundo, es un piloto que
es muy consciente de que él incluso ya hasta había salido de la Fórmula 1. Cualquier cosa después de su regreso ya es un win para Ricciardo. Y Daniel Ricciardo es un piloto muy consciente de que su época como el piloto ganador, como el piloto número 1 de Red Bull, ya pasó hace mucho tiempo. Y que hoy, si lo pones en el asiento de Red Bull a cuidar las espaldas de Max, lo agarra, lo acepta, claro. Hace un par de años estaba fuera. Ponme donde quieras, yo cumplo con las órdenes que me pongas y si necesito cuidar las espaldas de Max, las cuido. Por eso a lo mejor Daniel Ricciardo era una opción viable, pero no es la mejor opción porque definitivamente si bien Daniel Ricciardo es un buen piloto, creo yo que no es mejor que Sergio Pérez. Liam Lawson, imagínate, un piloto que apenas va a debutar y tienes una semana para preparar el siguiente Gran Premio con un piloto novato. Muy arriesgado, imposible, porque ojo, se van de vacaciones, son 14 días con las fábricas cerradas. 14 días donde se van de vacaciones los pilotos, pero todo el mundo en los equipos, todos los miembros del staff, 14 días las fábricas de los equipos cerradas. Abren una semana antes del Gran Premio de Países Bajos. En una semana vas a preparar todo el setup para un piloto novato además. Muy arriesgado. Para cualquiera de las opciones que estaban opciones para suplir a Sergio Pérez, una semana de preparación del siguiente Gran Premio, por más que haya un periodo vacacional, pero realmente de trabajo había una semana de preparación, era difícil tener a alguien ahí en el asiento de Checo, una decisión acertada y al final de cuentas, ojo que no nos asegura que Sergio Pérez pueda ser relegado e insisto, a Sergio Pérez si un día lo corren y ya, lo relegan con la mano en la cintura. Pero también creo que si lo quisieran hacer ya lo habrían hecho desde antes y sin aviso alguno. Por lo menos el resto de la temporada Sergio Pérez se queda. Veremos si puede levantar el paso y puede retomar ese lugar que bien se ha ganado Sergio Pérez en los podios y en las victorias como parte de Red Bull. Será difícil sin duda. Tienen nuevos rivales, tienen a McLaren pisándole los talones o ya incluso superándolos desde hace un par de carreras. Tienen a Mercedes también con gran desempeño, entonces no va a ser fácil, el reto es mayúsculo, pero Sergio Pérez se queda y está confirmado lo que resta del año con Red Bull y se ponen fin a las especulaciones que tanto preocuparon a los fanáticos mexicanos. Bueno, y el otro movimiento, y es el segundo tema del que vamos a hablar, Carlos Sainz a Williams, un movimiento que cómo la hizo de emoción Carlos Sainz, cómo se especuló con la llegada de Carlos Sainz a Williams, un equipo que en el papel pues no es el mejor equipo de la parrilla actual y que comparado con lo que es Ferrari, este cambio para Carlos Sainz cualquiera diría que es una forma de degradarse como piloto y sin duda es un brinco hacia abajo importante, pero hay que pensar en las condiciones que tiene Williams y los otros equipos que eran opción para el piloto español. Primero Williams, un equipo histórico, un equipo que si bien hoy no está en su época de oro, tiene 9 títulos mundiales, tiene 114 victorias, una historia de 313 podios y 128 poles. Y Carlos Sainz, un piloto 3 veces ganador, un piloto ya con mucha experiencia en la Fórmula 1, 5 poles, 23 podios y un total de 1144 puntos marcados en la Fórmula 1. Ahora, ¿fue la decisión correcta? La verdad es que había opciones y comparado con otras opciones, yo no me voy a aventar a decir que fue la mejor decisión para Carlos Sainz. Desde mi punto de vista era Audi, pero creo que entiendo por qué se fue por la opción de Williams. Y en primer lugar, porque Audi es un proyecto que todavía está en construcción. Williams ya es un proyecto pues ya consolidado, que ya tiene sus capacidades muy bien definidas, mientras que Audi todavía tiene algunas incógnitas y algunos cambios internos que pues bueno, siguen sin darnos total claridad de lo que va a ser. Incluso acaban de anunciar a Matías Binotto, que a lo mejor era un beneficio para Carlos Sainz, porque Matías Binotto ya lo conoce de cuando trabajó con él en Ferrari, pero que sigue el equipo Sauber en el futuro Audi en plena transición, mientras que Williams ya le ofrece un proyecto establecido. Ahora, todo lo que haga en Williams, Carlos Sainz, todo lo que haga es ganancia. O sea, la realidad es que en ese aspecto, para revalorizarse o para mantener, no revalorizarse porque no ha perdido valor como piloto, pero para mantenerse vigente como un piloto de valor,
Esa es una, entre comillas, ventaja. Lo que haga bien Carlos Sainz, si logra meter al Williams la siguiente temporada en la quali 2, o mejor aún en la quali 3, ya es un win. Ya es un triunfo para Carlos Sainz. Incluso el hecho de que tenga a Alex Albon, un piloto con capacidades probadas, un piloto talentoso, que lo tenga al lado con la oportunidad de vencerlo, yo creo que en esa dupla, que es interesante, pero en esa dupla, Albon, Sainz, el ganador más frecuente va a ser Sainz. El hecho de tú poder salir y decir, hey, mira al rival que tengo, un rival fuerte y siempre le gano, a ti ya te mantiene vigente. Ahora, vamos a pensar también en la actualidad de Audi, porque Audi se perfila para ser un equipo ganador como lo es en todas las categorías, pero hoy, 2024 y yo creo que 2025 también, Sauber no es mejor que Williams. O sea, Sauber es el único equipo que no ha sumado ni un punto y su rendimiento está muy por debajo que el del Williams, que tiene ciertas fortalezas. En recta son muy rápidos, entonces hoy Williams sí es mejor que Sauber en el futuro Audi. Ahora, había otra opción que era Alpine, pero Alpine hoy día no es sinónimo más que de inestabilidad. La verdad es que si bien era mejor opción en apariencia la de Alpine, hoy Alpine son inestables. Acaban de confirmar la salida de Bruno Famin como director de equipo. Se podría venir Flavio Briatore, un polémico de la Fórmula 1, y esto pues genera suspicacias. Sin duda esto no da mucha certeza de si la situación podría o no mejorar. Es una moneda al aire, sin duda, la de Alpine, que bueno, hay que agregar que además todo apunta a que van a dejar de fabricar sus unidades de potencia, que van a ser clientes de Mercedes. Entonces, súmale que hay rumores de venta del equipo. Entonces, ese equipo inestable o es esa inestabilidad a la que un piloto, el que sea, quiere llegar a un equipo que está en medio de tanta inestabilidad, la realidad es que no. Y Williams, por otra parte, es un equipo que hoy utiliza unidad de potencia en Mercedes. Y esto le permite además a Carlos Sainz, y creo que es el factor clave por el cual Carlos Sainz se queda con esta opción. Es una forma de mantenerte cerca y en la órbita de Mercedes y de Toto Wolff, porque no nos olvidemos cuál es la siguiente movida de Mercedes. Prácticamente ya está cantada, la de Kimi Antonelli, pero ojo, si bien es un piloto prometedor, si bien es un piloto que tiene mucha expectativa en torno a él, pues es un piloto de 17 años. Y si no funciona, y si no rinde como se espera, y si todo era únicamente, pues cómo decirlo, humo, ¿no? En torno al piloto italiano, y al final se da ese paso de forma muy anticipada y a Mercedes no le rinde lo de Antonelli, pues ahí está Sainz. Sainz de esta forma se mantiene ahí, cerca del asiento de Mercedes que no tiene hoy, porque se va con Williams, pero se queda cerca en el radar, y ante cualquier situación de emergencia Carlos Sainz podría levantar la mano y apuntar hacia ese lugar. Ojo, a ver, la intención de Mercedes sin duda es que Kimi Antonelli funcione y se convierta en el próximo gran campeón, pero ¿y si no funciona? Con tanta inexperiencia todo puede pasar y nada le garantiza al equipo de Mercedes que esto le va a salir bien. Ahora, hay que decirlo también, en cuestión económica, Darlington Capital a Williams hoy pues le asegura la inversión económica, que también da estabilidad al equipo comparado con lo que pasa en Alpine, aunque es una realidad que esto no se compara con el músculo económico que desde luego que aporta Audi a su equipo, en este caso Sauber, y a la Fórmula 1. Creo yo que a lo mejor, considerando el factor de Mattia Binotto, considerando el factor del proyecto a largo plazo y considerando el factor de que Audi es un fabricante que generalmente tiene éxito en el automovilismo, creo yo que hubiera sido una opción viable. No quiero decir que era la mejor, era una opción viable, pero no veo del todo mal y entiendo. Creo que entiendo por qué es que Carlos Sainz se quedó con Williams, y reitero, sobre todo eso, es una forma, sí, sin duda, de mantenerse ahí cerca del radar de Toto Wolff y de Mercedes. ¿Cómo le va a ir a Sainz? Ya lo veremos. Reitero, lo bueno de esto para el español es que cualquier cosa que logre hacer con el Williams, cualquier pequeño logro, va a ser un gran triunfo para él, para mantenerse valorizado. Cualquier pase a la quali 2, cualquier resultado dentro de los puntos, ganarle a su coequipero, que no es poca cosa, todo eso lo mantiene.
todo eso lo mantiene y es algo que sin duda debió haber sido atractivo para Sainz, que hay que decirlo, le dio el sí finalmente a Williams. Era Williams el que desde hace algunos meses estaba detrás de Sainz y la hizo mucho de emoción. Al final les termina dando el sí a los de Groove y bueno, pues ya veremos cómo le va a Carlos Sainz con el equipo británico. Lo importante aquí para él, pues que no se queda sin lugar. Después de lo de Hamilton a Ferrari, no se queda sin lugar. Quedan 4 asientos y aquí vamos a revisar la parrilla cómo queda, porque hoy día pues quedan 4 asientos, solamente queda por definir qué pasa con Mercedes, queda por definir qué pasa en Alfa Tauri, bueno, en Visa Cash RB. Queda por definir quién va a ser el coequipero de Pierre Gasly y ahora queda por definir quién va a ser el coequipero de Nico Hülkenberg en Sauber. Por ahí se habla de que puede ser Valtteri Bottas, que ya está en la organización y que podría ser simplemente renovado. Y se hablaba de Carlos Sainz, pero bueno, esa opción hoy día queda completamente descartada. La parrilla 2025 ya cada vez pues empieza a llenar y se está configurando. Cada vez son menos los asientos disponibles y veremos en estas 3 semanas que quedan de la Silly Season si hay algún anuncio más que nos sorprenda, aunque yo creo que ya suficientemente sorprendidos estamos desde el principio de año que se anunció lo de Hamilton y suficientemente sorprendidos hemos estado con todos estos cambios hasta el momento. Vamos a revisar rápidamente cómo queda el standing después del Gran Premio de Bélgica y el standing al momento del campeonato de pilotos y del campeonato de constructores en la primera mitad del año, porque hoy día Max Verstappen es el líder del campeonato con 277 puntos, Lando Norris le sigue con 199, Leclerc con 177 en el tercer lugar, Oscar Piastri con 167 en el cuarto, Sainz en quinto con 162, Hamilton con 150 en el sexto, después está Sergio Pérez en séptimo lugar con 131, Russell en octavo con 116, Alonso y Lance Stroll, los dos Aston Martin, completan el top 10 con 49 y 24 puntos respectivamente. Y en el caso del campeonato de constructores, después de 14 carreras y antes del parón de verano o en el parón de verano, Red Bull Racing está como líder con 408 puntos, McLaren con 366 ya muy de cerca siguiéndole, Ferrari en tercer lugar con 345, Mercedes en cuarto con 266, Aston Martin con 73 unidades, Visa Cash con 34 en el sexto lugar, Haas le sigue con 27 en el séptimo puesto, Alpine con 11 en el octavo lugar y al final Williams con 4 y Kick Sauber con 0, completando el standing de constructores. Así las cosas, nos vamos al parón de verano. Se acaba momentáneamente la Fórmula 1, pero eso no significa que en Escudería MX no vamos a tener contenido para ti y estaremos publicando ahí algunos videos y cosas. Este podcast no se va, este podcast continúa y seguiremos hablando de la Fórmula 1 y del automovilismo, entre otras cosas, durante este periodo antes de regresar a la actividad en Zandvoort. Te quiero recordar antes de terminar que vayas a las redes sociales de Escudería MX en Facebook, en Instagram y en TikTok y que además pues vayas a nuestro canal en Spotify, en iHeartRadio o en Amazon Music y que ahí nos sigas y te suscribas. El chiste es que estés sintonizado con nosotros, nos escuches en este y en todos nuestros programas y en todos nuestros productos. Ahí en TikTok estamos siempre haciendo videos y la intención es estar cerca de ti. Gracias a ti que has comentado, que has interactuado, que nos has dado like o que has compartido. Sin duda ese es nuestro mejor pago y te lo agradecemos de corazón porque tú eres quien hace grande esta comunidad. Yo soy Omar Ortega y este fue el capítulo 17 de Escudería MX. Aquí te digo, hasta la próxima.